Así que la idea es hablar de hipnosis y cómo esto sirve para entrenar la mente de las personas y, y desde esa perspectiva crear nuevas realidades. Así que bienvenidos a los dos que están acá, junto con Olvin y Jessica también. Y quisiera mencionarles que hay dos tipos de hipnosis. Ericksoniana es una. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Dice que no nos Hay puede dos tipos escuchar. de hipnosis. Una que tiene la vertiente clásica y que existe desde muchos años, pero se estructura, yo diría, esencialmente en el siglo XIX, llegando hasta el siglo XX, por ahí año 30, 40. Y desde ahí el papá de la hipnosis contemporánea, Milton Erickson, desarrolló una metodología que fue única y transformó eh, todo lo que existía desde el mundo clásico, pero lo usó como base. Así que la historia de la hipnosis está llena de eventos, llena de situaciones donde se aplican eh, elementos propios de la hipnosis en distintas áreas. Por ejemplo, en las religiones. Por ejemplo, se usa también en estructuras de adoctrinamiento. Entonces, ¿qué pasó? La hipnosis recibió una reputación poco digna, por así decir. Y cuando empieza a ser utilizada de una manera más científica, bueno, no era claro cómo funcionaba en términos de principios. Entonces, hay mitos sobre la misma realizada, sobre aquello que implica el control de la mente, la pérdida de poder, y desde esa mirada, nada más alejado a lo que es la misma hipnosis. Entonces, para nosotros, en todo lo que hacemos en hipnosis, yo les diría es fundamental la parte ética, porque igual hay un cierto poder, no porque exista poder en sí, pero porque de alguna manera eh, el saber ciertas características del proceso de nuestro cerebro implica una cierta verticalidad en cuanto a las cosas que van ocurriendo y a la decodificación de la información que se va obteniendo. Así que ética es esencial en todo lo que nosotros hacemos. ¿Y, y qué es lo que para nosotros sería eh, hipnosis? Eh, ¿Y qué es lo que no es? Bueno, ahí viene algo muy importante porque para Milton Erickson, en la visión que él tiene, todo es hipnosis. Y en ese todo es hipnosis, la perspectiva es cómo yo reconozco, de qué manera yo puedo distinguir el tipo de trance que está siendo vivido. Ahora, el poder distinguir eso permite que yo pueda decodificar patrones simbólicos y a través de esa decodificación simbólica recibo mucha información que puede ser utilizada, por supuesto, eh, para poder ayudar a las personas. Hay algo que también ustedes deben saber que no ha ayudado a la reputación de la hipnosis, pero es un trabajo digno, es la hipnosis de espectáculo. Y en la hipnosis de espectáculo hay una cierta manera de hacer las cosas que da a entender que existe un truco, que hay algo asociado a engaño, pero no pasa eso. Lo que ocurre es que se usan elementos específicos que vemos también en el curso y que son ganadores en el sentido de pedir que aquellas cosas que sean hechas vayan a ser realizadas. Pero no hay un truco. O sea, realmente un buen especialista de hipnosis de espectáculo es un profesional, así como podría ser un cantante, un actor, y que sabe qué debe conjugar para que su show, porque es un show, ocurra y la gente se divierta. Um, Hay muchos terapeutas que, que lo ven de una forma muy negativa, pero al mismo tiempo, nosotros que trabajamos en terapia sabemos que tienen ciertas estructuras
que permiten obtener, por ejemplo, velocidad en el logro de trance. Y bajo esa mirada, eso es muy bueno. Así que para Erickson, como todo es hipnosis, para nosotros en el diplomado de hipnosis clínica ericksoniana, lo que estamos desde el inicio detectando son los tipos de trances, y una de las características que tiene la hipnosis ericksoniana es lo que se llama la utilización. Y una frase muy ericksoniana es: todo es agua para el molino, porque en el fondo aquello que está siendo presentado ahí es lo que será utilizado por el hipnoterapeuta. Y, y ese hipnoterapeuta sabe reconocer las claves mínimas, sabe potenciar aquello que está siendo entregado por su interlocutor, por su paciente, para permitir tener una mejor comprensión y mejorar la comunicación de aquello que ocurre. Um, También creo que va a ser importante que, que dentro de los principios y fundamentos que nosotros vemos en la hipnosis ericksoniana, están principios básicos que, que se conectan con el humanismo profundo, en el sentido del respeto, de querer siempre, más que cambiar a una persona, de permitir que esa persona encuentre su rumbo. Por ejemplo, hay una historia que es muy conocida de Erickson, donde hay un policía quiere dejar de fumar. Entonces, este señor tenía una cierta obesidad y bastante ansiedad. Y Erickson, bueno, él era un personaje que había salido en el Times en los años 50, o sea, era una persona de mucha ascendencia para el contexto norteamericano de ese entonces. Y, y él le dice: mira, si tú quieres que yo trabaje contigo, por favor, quiero tu compromiso, tu palabra, de que tú vas a hacer todo aquello que combinemos. Acuérdense, es un policía de los años 50 de Estados Unidos, con una moral y ética gringa, o sea que lo que dice, así era antiguamente, hoy día ya no es así, en pocas partes del mundo es así, pero hay mucha gente que aún lo mantiene, que dar su palabra era importante. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que al dar su palabra, Erickson le podía pedir muchas cosas, y al pedir muchas cosas, esta persona tenía que hacerlas. Entonces, Erickson le dijo: mira, si quieres dejar de fumar, eh, no te voy a pedir que lo hagas. Lo único que te voy a pedir es que la próxima vez que se termine tu cajetilla, vayas al kiosco más cercano que existe. Y después, cuando se vuelva a terminar la próxima cajetilla de la próxima, vayas al otro más cercano que existe. Y después que vayas al más cercano y así. El hecho es que, como era una persona que estaba retirada, estaba jubilada, y que además no estaba en buen estado físico y había dado su palabra, él dejó de caminar, porque ya estaba caminando algo así como 10 kilómetros para comprar una bendita cajetilla de cigarrillo. Entonces, si ustedes se ven, él nunca luchó contra ansiedad, contra nada, pero el trance le permitía hacer con que esa persona cumpliera, o sea, él armó toda una estructura simbólica de tal manera que el resultado fuera lo que se deseaba. Así que dentro de los principios esenciales que trabajamos en hipnosis ericksoniana, está la utilización, o sea, el trance siempre se establece de una manera o de otra. Está el respeto y estar alineando aquello que es considerado malo para que tenga un cauce propio. Entonces, si se dan cuenta, el concepto que existe en el mundo sobre hipnosis, así como yo controlo, yo hago esto, no es muy acertado dentro del mundo ericksoniano, que es un mundo bastante más cálido, más amigable, y que permite que las personas se reorienten, porque siempre se asume que todos tienen condiciones internas y beneficios
como para poder llegar a la solución que necesita. Y nosotros hemos dividido el curso en 4 etapas. No sé si hasta acá quisieran preguntar algo, comentar algo, porque como les dije, más que una presentación, es una conversación. Así que los que estén ahí, encantados de hablar con ustedes. Bienvenidas cualquier Eso. consulta. Margarita, Gustavo, muy bienvenida Dominique, Dale la Gabriela, bienvenida, Diana. Gabriela. ¿Alguna consulta? Hola Dominique, veo tu nariz. Que llegaron un poquito más tarde, entonces a Viviana, Gabriela y a Dominique, comentarles que este webinar es especial hecho para ustedes, no se preocupen, estamos acá para ustedes. Y la idea es que tomemos este espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas y entren en confianza de por qué la hipnosis es la manera de poder generar cambios permanentes también, y de acuerdo a lo que Paul nos está contando del modelo de Milton Erickson. Entonces, como antes de pasar ya a contarles la estructura de cómo está diseñado este modelo de hipnosis, si es que quieren algo que comentar. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene dudas sobre los mitos, las cosas que pasan, sobre la hipnosis de espectáculo. Encantado de responder cosas así. Gustavo, tienes cara de preguntar algo. También instante. Bueno, no, realmente apenas estoy entrando al seminario, me parece muy interesante. Sí me cuestiono mucho sobre la hipnosis clásica versus la hipnosis ericksoniana. El entendimiento que tengo es que con la ericksoniana se acerca mucho a la persona y es mucho más suave. Y bueno, creo que dentro de lo que nos vas a presentar podríamos comprender un poco mejor como la diferencia o Ajá. las similitudes y diferencias, porque al final de cuentas ambas son hipnosis. Sí, sí. Y muy buen planteamiento, Gustavo, porque la hipnosis ericksoniana se monta sobre la hipnosis clásica. Y la diferencia esencial, yo diría que la hipnosis clásica está estructurada en patrones muy específicos. Entonces, a veces no le funciona a algunas personas. Por ejemplo, muchos médicos usan hipnosis clásica, que significa que yo tengo un protocolo, o cuando hay gente que te lee un script, ¿sí? Así como pueden bajarlo bueno, ahora en GPT, puedes preguntar en GPT y lo bajas o bajas de una web y dices script para dejar de fumar. Y ahí lo tienes. El problema es que eso no va a funcionar para todo el mundo, va a funcionar para un 30% de las personas, nada más. A diferencia de la hipnosis clásica, la hipnosis ericksoniana detecta cómo es el simbolismo y la estructura de la mente de la persona y se adapta a ese mundo. Entonces, es como una bioconexión donde pasas a ser parte de esa persona. Muy claro, muchas gracias. De nada, porque una vez que decodificas la simbología, estás como en la matrix del otro. ¿Ya? Correcto, muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, yo tenía muchas dudas respecto a qué era esto, de si realmente, o sea, tengo dudas con respecto, yo una vez me hice una hipnosis, se podría decir, que es una regresión a vidas pasadas, Ajá. pero en base a eso quedé como, no es realmente lo que yo pensaba que era, ¿me entiendes? Ya, Entonces, yo quiero saber en qué consiste realmente este tipo de hipnosis, como ya. que la persona realmente está conectada o uno alcanza a percibir o es netamente en base a la imaginación, porque cuando yo me hice esta terapia, lo que a mí me permitió saber era como más lo que yo, como lo que llegaba a mis pensamientos, fuese o no imaginativo, pero lo Ujú. que como de manera sin juicio. Eso era. Ajá. Eso
Ajá. más en base a ese, o sea, yo puedo decir entre paréntesis hipnosis porque yo realmente no sé si fue lo que realmente me hizo, pero más o menos eso fue lo que percibí. Ok, muy buena pregunta a propósito, muchas No sé gracias. si se entendió, quizás me di muchas vueltas. Yo creo que te interpreté bien, no sé si Ya, tú me corriges, ¿ya? ya. Em, de partida hay dos explicaciones. Una, nos vamos al mundo de los sistemas de creencias, Ujú. es donde tú crees o no crees, y yo no estoy para cuestionar si existen vidas pasadas o no, porque si tuviera esa certeza, tal vez ya no estuviera acá, estuviera en la NASA explicando cómo se accesa a otro tipo de plano de, de vida. Entonces, sí, ¿Puedo dar una acotación? Lo que pasa es sí, que yo claro. me hice esa regresión para ver si yo tenía algún trauma de niña. Ajá, Y resulta que no llegamos a nada. Y en base a eso, ya, como que pasó de largo, podríamos decir. ya. Ok, Eso fue. suele eventualmente pasar. Pero deja distinguir las dos situaciones. Una, entonces hay un sistema de creencias y hay otra donde hay una explicación neurocientífica. Ambas podrían complementarse. Em, lo que tú me estás diciendo, sencillamente, es que tienes una competencia hipnótica tremenda. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando se hacen regresiones a vidas pasadas, eventualmente, como técnica de hipnosis, no entrando en la distinción de creencias, pero hablando de neurociencia, budistas que creen en reencarnación eventualmente no la viven. Católicos que no creen en reencarnación eventualmente la viven. Entonces, la competencia de vivir o no vivir, y de hecho me pasó en una demostración con una persona en una ocasión, que era, bueno, él viene a Chile invitado por nosotros, él se llama Jorge Avia y es presidente del Instituto Milton Erickson de México, de la Ciudad de México, y él es muy agnóstico, y él vivió vidas pasadas y llegaba a llorar con su otra vida. Y él decía, no puede ser que yo haya vivido eso si yo no creo en regresiones ni vidas pasadas. Claro, pero hay una correlación muy fuerte asociada a lo que es la imaginación, la imaginería y la competencia hipnótica, la facultad de visitar trances. Y si tú la vives, tú solo estás contándole a un especialista, un terapeuta, que eres re buena para hacer trances y que tienes esa, probablemente la gente, tus amigos, amigas te digan que tú eres muy volada y que de repente te fuiste y estás, pero no estás. ¿Cierto? Claro. ¿Ves? Porque te confesaste al decirme viví eso. Ahora, nosotros enseñamos una técnica para que hay mucha gente que hace dinero con eso y es buen dinero. Dice, y yo hago terapias con vidas pasadas o hago terapia de regresiones. Pero las regresiones en sí son elementos que pueden ser considerados terapéuticos. O sea, si llega alguien que tiene la creencia de que fue, no sé, Napoleón, tú no me vas a decir, mira, hoy día es el quinto Napoleón que veo. Tú le crees, ¿sí? O sea, tú aceptas eso y lo ayudas a sanar, porque él viene con un sistema de creencias. Pero nosotros, como terapeutas en la academia, no instalamos el sistema de creencias. Enseñamos una técnica que puede ser usada para un trabajo de ayuda, ¿ya? No sé si te ayuda eso. Sí, entonces la hipnosis sería más, em, claro, no de manera tan imaginativa, sino que algo más, a ver, en concreto, decir, como con el tipo de mentalidad. No sé si me logro explicar. Lo que hace hipnosis es trabajar a nivel inconsciente dentro de lo que sería el mundo de las emociones. Tú trabajas las emociones y haces con que la emoción se conecte con la cognición y se integre.
Y en el modelo junguiano, uno dice que hace una integración entre consciente e inconsciente. Entonces, eventualmente tú puedes tener mucha conciencia de lo que estás pasando, pero al mismo tiempo estás teniendo imágenes, sonidos y muchas otras experiencias de forma simultánea. Es como único también. Cada trance es único para cada persona. Y hay personas que tienen mucha competencia, como tú, y hay otras personas que tienen que desarrollarlas. Pero todos llegan a un buen puerto, ¿ya? Pero es como correr, como nadar, como tantas cosas que hay uno que tiene más facilidad que otro, pero se desarrolla. Claro, ¿Ahí yo en sí? verdad, sí, sí. Yo en verdad, de lo que sé respecto a la hipnosis, son solamente de charlas, de audiolibros, de Ujú. cosas psicoanalíticas, pero nunca Ajá. más allá había como profundizado en lo que era. Y siempre he tenido dudas que lo que realmente es, si es que uno, no sé, porque hay distinto, uno ve cada cosa por internet que de Ujú. repente es como la persona en verdad está durmiendo o está todo el tiempo consciente o es uno lo que, o sea, tengo que ser yo la persona que tenga que diagnosticar en base como a lo que ella, no sé, no sé si me explico, o si Ujú. tal vez ella no puede hablar, no sé, eso, a eso me refiero que tengo muchas dudas en ¿No? respecto a cómo funciona el sistema. Sí, sí, sí. Bueno, hiciste muchas preguntas juntas. No sé si las puedo recordar todas, pero fueron muchas. Sí, mil Lo que, disculpas. no, 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 está bien. Lo que podría recordar algo es cómo funciona. Bueno, la persona siempre tiene conciencia, pero parte de lo que no está consciente se hace presente, otras áreas de tu vida. Y pueden ser varias. Podría haber una Dominique en el pasado, una Dominique en el futuro, podría haber una Dominique acá, y tú estar observándote. Ya, pero la persona va relatando, a eso me refiero, a eso esa es mi pregunta. Puede ser que el terapeuta esté ayudándote a reestructurar tu simbolismo o tú mismo estés hablando o estés moviéndote. Ah, Hay ya. muchas maneras de producir trance. Por ejemplo, yo te veo muy bien peinada, ¿cierto? ¿Mm? Lo más probable es que cuando te peines vayas a un trance Mm, y no estás haciendo nada, pero tú te miras en el espejo y si piensas bien, una vez que te miras en el espejo, hay otra Dominique que te mira a ti en el espejo y después tú miras a la otra que te mira a ti y que vas más allá. Y si ganas conciencia, podrías llegar a 10 o 15 Dominiques, pero no. Sencillamente, como eres media volada, de repente se te fue el tiempo, tal vez más o menos el que usas, pero estuviste en un trance. Y el trance es una actividad neurológica normal. Lo que hacemos los terapeutas ericksonianos es utilizar esa condición normal del sistema nervioso central para ayudar a la gente que necesita reestructurar partes de su vida. O sea, y hacer cambios y entrenar su mente para tener nuevas realidades. Pero hay muchas maneras de acceder al trance. Parte de lo que hacemos durante todo el curso, y lo vamos a ver ahora. Me gustó mucho eso de que uno está siempre en trance, porque, Sí, bueno, yo trabajo con pacientes en rehabilitación y con trauma ajá, y, y durante muchos años he podido observar. Entonces, una consulta, uno cuando está como terapeuta, ¿no es cierto? Uno es capaz de ser el observador de uno mismo y a la vez estar en contacto y en conexión con la persona que está tratando para poder sí, entrar, ¿no es cierto? Y poder leer lo que a él le pasa. así Eh, es. Muy mm, buena deducción, Margarita. sí, Sí, y sí. después, ¿no es cierto? Lograr que si yo, porque cuando hablaste de armar una estructura simbólica y del Ajá. trance y la hipnosis, me pareció Ujú. súper
coherente cuando uno empieza un proceso de tratamiento con una persona y Sí, le sí, empieza a introducir ciertas formas de trabajo claro, y de práctica. claro, Porque claro. siempre, si él no pone el 99,9% de sí, en realidad uno como tratante no va a lograr nada. Entonces siempre se decía que en la hipnosis la persona que está prestándose a ese tipo de tratamiento uno logra entrar en él y hacer intervención hasta donde el otro lo deje. Si no, no logra. Mira, tienes razón y no tienes razón. Esto es muy Ya. ericksoniano y muy dialéctico. Por ejemplo, Gustavo mencionó que la hipnosis ericksoniana era como más, no sé la palabra que usó, pero más amorosa o más cálida. Era una Menos palabra invasiva, bonita. Menos, menos invasiva. menos invasiva, ya. Bueno, yo le voy a decir que parte de lo que hace Erickson es meterse en la mente, o sea, en la hipnosis ericksoniana, es entrar en la mente de la persona y lograr exactamente el motivador que es el trigger, el gatillador que va a hacer el cambio. Y algunas veces no es tan bonito. Él ha sido duro y nos transmite cosas duras que decir. Y hay muchos ejemplos de situaciones donde justo lo que tiene que ser dicho nunca ha sido dicho por otra persona. Les cuento otra anécdota de Erickson, que es muy conocida. Es de un ex veterano que llega y está en un estado de depresión tremendo. Y entonces estaba sucio. eh, Llega, se sienta, Erickson lo mira. Él era un observador, pero fantástico. Él detectaba cómo las personas caminaban y ya podía leer quién era, o sea, quiénes eran. Y hay mucha historia sobre cómo él era un buen observador. Entonces, llega esta persona, se sienta, él detecta que es un excombatiente, creo que en ese entonces era de la guerra de Corea, y le dice, ¿qué haces tú, inmundo, cochino, sentado ahí al frente mío? O sea, ¿qué tipo de persona llega y no habían dicho nada? Claro, hoy día él sería detenido y llevado preso o quizás cancelado por irrespetuoso y todo. Pero estamos hablando de los 50. Y el hecho es que un excombatiente de la guerra y que era considerado un héroe, tenía un orgullo muy alto, muy elevado. Y él le responde a Erickson, pero tú, terapeuta tal por cual, ¿quién te crees que no sé qué? Y se enfrentan ahí. Y el tipo le dice, y tú vas a ver quién soy yo. Y vuelve este tipo 2 meses después, pero vuelve totalmente cambiado. La terapia se hizo de una forma que nadie podría haber imaginado, donde su percepción, al decodificar hasta su caminar, su sentar, fue lo suficiente como para reestructurar el mundo a través de una conversación directiva que no fue amorosa, fue tremendamente provocativa. Bueno, no siempre se hace eso, son las menos, pero es posible hacerlo, ¿ya? O sea, porque en el fondo lo que uno quiere es ayudar a la persona. Y eventualmente hay personas que tienen que ser ayudadas con un empujón o con un empujón bien fuerte, como debe saber Margarita, porque si no, no se mueven, están victimizándose y alguien tiene que hacer a veces el trabajo sucio. Y ese puede ser un terapeuta ericksoniano. Entonces, les voy a mostrar las 4 etapas que tenemos nosotros en este diplomado. Y la primera es la de autohipnosis o entrenamiento mental. Claro, porque no todos tienen el entrenamiento que Dominique tiene, de ir así como boom, de repente a volarse. Dime. Quiero dar otra acotación. Lo que pasa es que yo
Medito mucho. Antes meditaba mucho, llegaba a meditar 3 horas consecutivas buscando respuestas en orden. Yo decía, estoy ordenando mis pensamientos. Ok, ok. Sí, sí, se nota como, por cómo hablas, por cómo mueves los ojos y todo, la competencia hipnótica, se nota. Bueno, en algunos países, en Europa principalmente, donde la hipnosis no está disponible para personas que son ajenas al mundo médico o de enfermeros o de eh, eh, terapeutas de algún tipo, um, se usa la palabra mental training, por si acaso, ¿ya? Entonces en Suecia ustedes pueden haber gente que dice que hace mental training, pero es de alguna manera autohipnosis dirigida. ¿Y dónde se usa autohipnosis o mental training? Bueno, se usa para deportistas. Por ejemplo, yo estudié música y me recuerdo que antes de un concierto, mi profesor me hacía tocar toda la música sin el instrumento. Yo no tenía idea, era chico ahí, tenía 11, 12 años. Y tenía que pasar, y él me miraba y de repente él percibía dónde había un problema en un pasaje y me decía, por favor, vuelve a repasar tal parte. Um, También se puede usar para entrenadores, para profesores. En tu caso, Margarita, que tú trabajas con gente en rehabilitación, deberías saber que lo primero que ocurre con alguien que está en rehabilitación es que está en un trance, y en un trance negativo. O sea, parte de lo que tienes que hacer todo el tiempo es descubrir el simbolismo, la metáfora. Por ejemplo, el mismo dolor que tal vez te digan, ¿sabes qué? Esto me duele, es como si me enterraran un cuchillo en la espalda. Ahí hay un simbolismo tremendo que puede ser decodificado y utilizado de una forma benigna, pero te está entregando mucha información. Se puede usar con profesores para estudiar, para ayudar a chicos y chicas que eventualmente tienen ciertas dificultades o limitaciones. Se utiliza como, bueno, como fortaleza mental en el sentido de aceptar cosas que están pasando y poder disociarse de emociones. Se usa como foreplay, como les decía, para música, a jugadores de fútbol, jugadores de tenis. Eventualmente ven películas de competidores y después se imaginan cómo va a ser el juego. Entonces, por ejemplo, a un jugador de tenis le pueden pasar muchos videos de cómo va a ser su oponente y después lo ponen a imaginarse cómo va a jugar contra el que no ha jugado eventualmente. Y ese jugar hacia adelante le permite establecer un mecanismo mental asociado a su corporalidad que le va a propiciar beneficios. Se trabaja sobre lo que podría ser ansiedad de rendimiento también, y para ciertos trastornos que son, digamos, autotrabajables. Aquí estamos en el mundo de la autohipnosis, ¿ya? Entonces, siempre y cuando sea la misma persona que está ayudando o eventualmente hay otra persona que está enseñando. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho con terapia, Silvana y Marisol también, con terapia de hipnoterapia. Y me llegan muchas personas que están en el mundo de la adicción. Adicción, cosa pesada, ¿no? O sea, cocaína, pasta base, anfetamina, etc. Y una de las cosas que uno les enseña es a drogarse, pero sin droga. Entonces ellos aprenden porque la codificación de la droga ya está en la cabeza. Entonces lo que uno hace es accesar esa clave simbólica de la droga para que la pueda vivir y desde ahí empieza a ganar control y a reconocer los beneficios que tiene el poder controlar su mente como sí, pero sin eso. Entonces,
se puede hacer a través de autohipnosis. Hay muchas personas, por ejemplo, también que tienen temas con presentaciones públicas. O sea, hablar en público es un cuento para mucha gente. Y aquí ayuda muchísimo autohipnosis como para consolidar esa tranquilidad, esa prestancia y presencia al estar en público. También se usan para enfermedades y sanación en apoyos de tratamientos médicos. Se usa mucho, por ejemplo, en trabajos en conjunto, por supuesto, con terapeutas reconocidos, ¿no? por la medicina tradicional o alternativa, pero médicos o terapeutas del tipo que sea, como un apoyo auxiliar, ya sea en cáncer, en el trabajo de... no sé si han escuchado hablar eso que dicen los médicos, tal persona hizo cáncer. ¿Lo han escuchado? Sí. Y tiene que ver, Gustavo. ¿Mm? No, no lo había escuchado. Bueno, tiene que ver porque muchos cánceres es una sintomatología de una expresión genética que está comprometida. Y ese compromiso implica eventualmente reestructurar la parte simbólica de cómo se llega allá y después de cómo visualizar la sanación, implantando en la mente estructuras de sinapsis que reconocen que ya sanó en otra ocasión. O sea, uno engaña a la mente diciéndole tal cosa ya pasó. O sea, tú tienes la facultad de hacer como un cut and paste y llevar esto ahora a remediar a la nueva situación. Entonces, también es factible usarlo como apoyo de tratamientos médicos, por supuesto, con el beneplácito de los terapeutas, ¿no? O del equipo de terapeutas. Hay muchas cosas que se hacen con autohipnosis o mental training, con el trabajo del yo, o sea, eso del self, que a veces se siente trastocado, que muchas veces no logra mantener una cierta coherencia o vive situaciones que no quisiera vivir de la forma como la está viviendo. Con autohipnosis se puede trabajar eso. Lo interesante acá es que nosotros, cuando estamos trabajando autohipnosis, estamos ayudando a que la persona gane competencias de bajar sus frecuencias neurológicas a un estándar entre 10 ciclos y 13 ciclos, entre 10 y 13 Hz, que es muy parecido al sueño REM. Y la consecuencia es que se produce una disociación. O sea, se gana conciencia, es como el estado de algunas personas cuando van a dormirse y que empieza a ganar conciencia de que hay sueño, pero al mismo tiempo no está durmiendo, u otras personas que al despertar están como medias así en dos planos, ¿ya? Ese es el proceso que uno busca utilizar. Y por supuesto, es esencial al inicio para nivelar al máximo a los estudiantes y que ganen competencias hipnóticas. O sea, como que sean muy cercanos a Dominique, que ya viene preseteada. No todos tienen competencias así como de estar 3 horas mirando una pared, ¿ya? Y encontrar la pared maravillosa, o con los ojos cerrados como si no pasara nada. Es una competencia. ¿Qué va a pasar con eso? Un incremento de la capacidad de focalización que sirve en todo. O sea, focalizarse es esencial en estudios, en escucha, en todo. Y al mismo tiempo nos facilita eliminar situaciones que nos producen estrés en la medida que reconocemos que somos nosotros mismos los que nos estresamos y no otros. Y al identificar podemos eliminarlo. Ganamos conciencia de nuestros procesos mentales también y reconocimiento de nuestros propios patrones mentales y de otras personas. O sea, porque al final todo esto que estamos haciendo para nosotros después es entrenamiento que nos facilita contactar a otros. Así que desde ahí
trabajamos lo que se llaman reacciones semánticas, donde reestructuramos significados. Hay algunas personas, y acá somos sumamente respetuosos, que le entregan simbología espiritual y transpersonal, ¿ya? Bienvenidos, pero no es nuestra función poner en competencia distintas creencias que existen. Hay muchas personas que están cercanas al budismo u otras religiones y ven esto como una puerta de acceso a otros mundos o a lo que sea. Es posible y como les decía, yo no tengo respuesta para eso. O sea, lamentablemente no sé. Bueno, ¿y qué permite esto? Bueno, permite hacer cambios del yo mismo. O sea, cambios que son de conductas, de comportamientos. Lo que de repente ocurre, y como nuevamente, y perdona que te utilice, Dominique, malamente, hay gente que ya viene con prácticas de meditación y que tiene mucha facilidad en el sentido de que ya tiene una competencia, porque meditación es un subconjunto para nosotros de autohipnosis. Es muy parecido. Y mindfulness es un subconjunto de meditación, con la diferencia que tiene una estructura más bien marketeada, ¿ya? Pero en términos prácticos están muy interconectados, con la diferencia de que autohipnosis lo orientamos muchísimo a entrenamiento mental, a sanación, a ayuda terapéutica. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? Sí, yo estaba recordando harto lo de que el entrenamiento mental y Uh-huh. la meditación. Uh-huh. Yo tengo un diplomado en mindfulness y he trabajado harto con mindfulness y después con entrenamiento mental en la tradición budista. Uh-huh. No soy budista, diría yo, porque no, pero Okay. sí he hecho varias etapas de entrenamiento y tiene mucho que ver un poco con la meditación. Sí, Se usa harto en... así es. Y tiene 5.000 años eso. Sí. Sí. No fue inventada por el Kabat-Zinn. Claro. No, Kabat-Zinn trajo una parte de la meditación para poder llegar a la gente común y corriente, o sea, sin tener que... Claro. Lo cual ha sido una gran apoyo a la parte Sí, médica, pero es yo creo cierto. que falta bastante. Es la parte, la primera parte de la meditación es lo que trajo el mindfulness. Eso. Ok. Entonces, Dominique igual, Paul. ¿algún comentario de ustedes, Marisol, Silvana? Que Dominique también quería hacer un comentario. Perdón. Adelante. Dominique. Uno como después de haber hecho este diplomado, si yo quisiera tratar traumas X, no los puedo hacer propiamente, sino que le tengo que pedir ayuda a otra persona, ¿cierto? Porque no es como que me pueda autosanar o auto-hipnotizar, no sé, algo así. Yo diría que en términos de autohipnosis no es lo adecuado, porque eres tú mismo con tus mismos demonios. Claro. Pero sí podría ser un colega o en el mismo curso que alguien te ayudara a eso. O tú podrías, dentro de una continuidad de trabajo con un paciente, para que él llevara una cierta actividad, llevar el trabajo de autohipnosis o mental training para casa, como practíquelo, así como tú practicas meditación, él practique 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos todos los días para eso. Por ejemplo, una de las cosas que trabajaba muchísimo Erickson en recuperación de pacientes era el movimiento, el generar la atención neurológica de cómo es el movimiento muscular para que sus pacientes lograran hacer eso, a pesar que aún tenían estructuras de inmovilidad y parálisis. Y él mismo sanó, él tenía apoyo a través de eso, y él cuenta cómo él logra vencer a la polio.
¿ya? O Pero sea, estás en lo no cierto. es recomendado. ¿Ah? No es recomendado, entonces. Hay cosas que tú puedes hacer, como, no sé, por ejemplo, me apesta estar con tal persona y me gustaría que eso no me apestara. Puedes trabajarlo tú sola, pero, por ejemplo, temas de abuso, temas de fobias, no es recomendable. Es recomendable que otra persona desde afuera te ayude a ti a mirarte a ti mismo, pero no es recomendable. No porque la técnica no lo permita, es que eventualmente parte del problema es como ya has estructurado el problema. Entonces estás hablando de lo mismo. Claro, pregunto en base a que si uno está en un trance, Ujú. ¿cómo va a salir uno mismo de ese trance? Por eso preguntaba Bueno, como que si en verdad no es recomendado. acuérdate que para Erickson todo es trance. Tú estás siempre transitando. Lo que tú haces es cambiar de un trance a otro y no te das cuenta. ¿Ya? No es que tú quedes pegada así como 2 años. Oh, se me quedó pegado el paciente. ¿Qué voy a hacer? No, no va a pasar eso. Lo peor que podrías pasar es que se te quede dormido por cansancio, nada más. Ya, muchas gracias. De nada. Ok, después de la autohipnosis o mental training, nosotros trabajamos lo que yo creo que es muy, muy útil y que es muy poco enseñado y que tiene que ver con hipnosis conversacional, porque ustedes hablan todos los días y con todo el mundo, pero no saben reconocer lo que se dice o lo que están diciendo. Y entrar en el mundo de la hipnosis conversacional es abrir una puerta al infinito, ¿ya? Porque les va a permitir ser mejores comunicadores, les va a permitir entender aquello que realmente se está diciendo o aquello que no se está diciendo. Y también, de alguna manera, eso es lo que entrega la hipnosis, es entregar una forma que permite dar mensajes que generan una atracción, hay una influencia en cómo se entregan los mensajes. No porque uno quiera hacerlo exprofeso, pero porque conocemos el simbolismo y la estructura de jerarquía valórica que eventualmente ha generado la persona. Entonces, al trabajar hipnosis conversacional, como lo llamamos, estamos entendiendo el lenguaje de los símbolos. No es que vamos a trabajar semiología o semiótica, no, lo hacemos bien hacia la práctica, pero una vez que se empieza a trabajar eso, es imposible dejar de hacerlo, porque las personas siempre están hablando en símbolos. O sea, ¿han escuchado a alguien que les diga, uy, este problema, ay, qué dolor de cabeza? ¿Han escuchado alguna vez? Bueno, les aseguro que esa persona tiene dolores de cabeza cuando tiene problemas, porque su lenguaje simbólico está asociado a su biología, en ese caso. Así que interesante que de alguna manera las personas están hablando aquello que viven, pero no todos lo saben decodificar. Entonces, en hipnosis conversacional, la escucha es tremendamente esencial para poder esa decodificación y desde ahí poder separar lo que es la mente consciente y la mente inconsciente. Y por supuesto, como buenos terapeutas, estamos orientados hacia un resultado específico. Y lo que ocurre es que la persona está hablando con ustedes, está despierta, pero ustedes reconocen sus trances, ustedes reconocen sus estados internos, ustedes reconocen cuántas veces alguien está parpadeando, mueve la cabeza. Por ejemplo, Jessica está mordiéndose un dedo, ahí veo. Margarita se llevó la mano a la boca. Todo eso es simbolismo. Todo eso está traduciendo información. Dominique se rascó acá. Yo sé lo que significa eso. Y cuando vaya a hablar con ellos, puedo utilizar eso. ¿Para qué? Bueno, en aras de cambiar la comunicación en términos de una retroalimentación, ¿no? Porque ahí viene el principio de la utilización del trance. Si yo sé que está en trance,
tengo cierta información, sé, por ejemplo, qué significan las claves de acceso visuales, cómo alguien va a procesar una información, la está buscando en el futuro para después ver si la utiliza en el pasado o viceversa. Todo eso es información. O qué tipo de predicados lingüísticos están siendo usados para desestructurar el canal sensorial con el cual nos estamos comunicando. Entonces, podemos utilizar los trances de la mejor forma posible y por supuesto, sirven terapias de cualquier tipo. O sea, he visto terapeutas de los tipos más extraños que se benefician del uso de una comunicación hipnótica. Hemos tenido médicos, hemos tenido enfermeras, hemos tenido odontólogos, kinesiólogos, psicólogos, siempre hay muchos. Hemos tenido dueñas de casa, ingenieros, como en mi caso que estudié en mi vida primaria ingeniería eléctrica, sirven todo. Así que ahí en profesionales de la salud, ahí están estos. Se usa mucho en coaching también. No porque el coach vaya a utilizar elementos hipnóticos para hacer coaching, pero porque puede decodificar información que está eventualmente entregada de una manera que el coach no la trabajaría. Se usa en mentoring también, igual. Se usa en PNL, igual. PNL es un modelo que ha sacado mucha información sobre Milton Erickson. De partida hay patrones lingüísticos llamados modelo Milton en PNL. Se usa en ventas. No porque las ventas se transforman en manipulación, pero al contrario, porque se entiende mejor lo que son las necesidades de la persona que quiere comprar. Igual, por ejemplo, en publicidad, para entender mejor los mensajes que quieren ser entregados a la mente inconsciente de otros para que se integre con la consciente, principalmente con la conciencia de que gran parte de las decisiones son emocionales y hipnosis trabaja con la emoción. Abogados que aprenden a decodificar mejor los patrones mentales y aprenden nuevas estructuras de comunicación. Gerentes para manejar equipos también y ser mejores líderes y entregar mejor sus mensajes. Profesores de todo tipo para hacer mejores clases. Así que la hipnosis conversacional se puede usar en todo día, se puede practicar en cualquier momento y por supuesto siempre con la finalidad de ser un mejor comunicador y de ayudar a las personas con un sentido ampliamente ético. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? No, comentario. Tengo un perrito igual, Dominique. Pero el mío es más bonito. El mío se llama Bidú. ¿Cómo se llama el tuyo? Es perrita, es que está un poco inquieta aquí. Un perrito. Vamos a llevarla a trance. Le vamos a poner un hueso y tú lo mueves así. Ay, ¿y uno le puede hacer eso a los animales? ¿De llevarlos a trance? Sí. En realidad, lo que tú haces con un animal es engañarlo, más que si hipnosis tiene que ver con focalización y tú le pones una galleta a un perro o por ejemplo algo, una golosina, tú le mueves la galleta o la golosina y tienes al perro focalizado. Eso sería hipnosis. Pero parte de lo que nosotros hacemos es reestructuración a nivel lingüístico. Y los perros, bueno, mi perro no es una lumbrera, así que él no entiende, yo creo que debe entender unos 30, 40 símbolos, ¿ya? Y hay que hacerle repaso de materia con mucha frecuencia, porque se le olvida. El que más entiende es como, vamos a comer, ese está clarísimo. Ya.
La tercera parte es hipnosis ritualística y es la que todo el mundo conoce, ¿ya? Y donde es importantísimo el detectar la conexión con la otra persona para que se acepten los mensajes. Y desde ahí lo que hacemos es un bypass a la mente consciente, o sea, para llegar y accesar directamente a la mente inconsciente. Y se hace principalmente no porque hipnosis conversacional no sea suficiente, porque más bien busca el paciente un trance formal, así como un ritual. La estructura es más bien terapéutica, mostramos cómo se hace y también aprendemos a cómo realmente sacarle utilización a los trances que nos llegan, ya sea del día a día o de los problemas que son planteados. Como les decía, por lo general, más que negar algo y cambiarlo, lo que hacemos es reorientarlos para que tengan una función dentro de aquello que existe. Y siempre la hipnosis ericksoniana está orientada hacia el mundo de las soluciones, con los mensajes que son necesarios, propios de lo que espera recibir la persona. Entonces, el trabajo que se hace en términos de fenómenos hipnóticos, por ejemplo, los trabajos de alucinación, donde, vamos a decir, alguien ha tenido la pérdida de un ser querido. Tú puedes hacer con que la persona alucine que está reviviendo una conversación con eso, tal como si fuera real. O podrías eventualmente borrar parte de algunos elementos que no son de beneficio para el paciente, con los cuidados que requiere la mente inconsciente. Entonces, para eso, muchas veces utilizamos y echamos manos de metáforas, de historias, cuentos, historias inocuas, y que son de mucha ayuda, por ejemplo, en el manejo de dolor. Son esenciales el contar historias. Por ejemplo, hay un cuento de Erickson donde se dice que entra una persona a la sala y le dice, quiero presentarle tal persona que tiene dolores crónicos. Y él sabe que aquellos que están en estado de dolor crónico están en un estado de un trance profundo. Y Erickson lo mira y le dice, pero imagínate que acá atrás hay un tigre y ese tigre te está mirando. Y la persona, al estar en ese trance, se imagina todo eso, se asusta tanto y bloqueó el dolor. Y después él le enseña cómo él hizo ese proceso de lograr bloquear el dolor. Cosa que nosotros vemos después, creo que es la penúltima clase, ¿no? Enseñamos, por ejemplo, el manejo del dolor. Y llegan personas que tienen, no sé, fibromialgia o dolores crónicos y que la medicina tradicional ya tiró la esponja y uno le puede enseñar a su paciente después de una sesión o un par de sesiones. En general lo demostramos ahí al vivo. Con una sesión sale la persona sin dolores. Y después con autohipnosis o entrenamiento mental, ella puede usar eso en vez de elementos que son como anestesia o que pudieran ser bastante más rápidos. Pero, por ejemplo, para pacientes que tienen ya condiciones de uso, por ejemplo, de parches de morfina, donde la morfina le empieza a dañar los riñones, el enseñarles la utilización de hipnosis hipnótica es de mucho beneficio para su calidad de vida. Baja el dolor
y al mismo tiempo no va a comprometer más el manejo sistémico que está siendo comprometido. Y finalmente, no sé, perdón, no sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿Mm? Finalmente, nosotros trabajamos la integración de lo que es el entrenamiento mental, la hipnosis conversacional y lo que es la hipnosis ritualística, mezclando todas las cosas como debe ser una sesión normal de hipnoterapia. Como les decía, la hipnosis se puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar, en distintos contextos, pero nosotros estamos formando terapeutas. Y para eso trabajamos mucho, y las chicas, tanto Silvana como Marisol, trabajan mucho, hay mucha práctica y práctica y práctica. Entonces el entrenamiento tiene que ver con esto, con autohipnosis o mental training, hipnosis conversacional, hipnosis ritualística. ¿Y qué buscamos? Bueno, esencialmente vivir la vida de otra manera, o sea, hacerlo de una manera distinta y que les permita incorporar nuevas competencias, nuevas habilidades, donde la comunicación pasa a ser parte de ustedes. O sea, los mexicanos dicen algo que una vez lo aprendí y me gustó mucho. No sé si existen en otras culturas, que lo llaman un parteaguas. Así como hay un antes y hay un después. Y pasa a ser algo esencial en cómo vivimos la vida. Con apertura, con comprensión, permitiendo que uno pueda conocer mejor a las personas. Así que si todo es trance, hay gente que duda, pero sí, para quien sabe de hipnosis, sí, todo es trance, sí, porque en el fondo todo es comunicación y la vida cambia en la medida que tenemos nuestra mente consciente e inconsciente integrados. ¿Y qué buscamos? Algo esencial, es sencillamente ser felices. Eso era lo que quería mostrarles. No sé si tienen preguntas. Dominic. En las clases que son presenciales, yo quiero saber si va a haber material escrito, por texto, enviado por mail, o solamente va a ser el día de la clase y uno tiene que tomar apuntes en base a eso, o va a haber un respaldo. Buena pregunta. A ver, entregamos clase a clase lo que va a ser el material de esa semana, ¿ya? Y está puesto de forma digital y se entrega también impreso. Mis PowerPoints o slides no dicen mucho. No sé si te fijaste. A mí me gusta mucho la estética, son muy lindos, yo encuentro, perdona, pero es mi gusto. Pero no dicen mucho. Sí. Y otra pregunta, ¿y estas clases van a estar grabadas para uno poder volver a repasarlas? Se graba todo menos las sesiones de demostración o prácticas que se hagan con las personas, porque eventualmente se hablan cosas confidenciales. Claro, porque eso es privado. Yeah. Es privado y no queremos que alguien eventualmente, no sé, siempre hay que cuidar esa parte de la utilización de la imagen. Y yo creo, a pesar que no me hacen caso muchas veces, pero hay de todo, de que el curso no es para tomar nota, porque es uno de los pocos cursos que existen en el mundo, no son tantos. Hay en otros países, hay en Estados Unidos, hay en Europa también, pero que está orientado hacia la mente inconsciente, donde casi todo lo que yo estoy hablando está orientado a la mente inconsciente. Y la mente inconsciente guarda información sin que tú tomes notas. No sé. Yo crecí y tengo nacionalidad brasilera, ¿ya? Y una de mis torturas de cuando estudiaba en Brasil y me formé en Brasil era estudiar los afluentes del río Amazonas, que son algo así como 8.000,
hoy día yo lo encuentro que es inhumano. Yo me acuerdo, o sea, ¿de qué servía eso? No sé si en sus países, no sé si Gustavo es de acá o de otro país, am, Es colombiano, de Colombia. ¿De correcto. qué parte eres? De Antioquia. Antioquia, ah, sí, pero tu castellano se nota, que es como muy pulcro, muy español. Sí, Así viene. sí, 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 sí. Dicen que Antioquia tiene el mejor castellano de América, ¿no? Eso, sí, pues sí, no sé por qué lo dicen, pero sí se pronuncia bien. sí, muy a lo español también, sí. Bueno, em, hay gente que toma nota. De hecho, el año pasado tuvimos un alumno que yo no lo podía distinguir de su iPad, porque él estaba el día entero conectado con el iPad y le funcionó bien igual, pero yo recomiendo que no tomen nota, que lo lleven en los músculos, que aprendan, porque gran parte, como les decía, de esos ríos, yo no me acuerdo de ninguno, pero me acuerdo de muchas cosas que sí me fueron muy importantes. Entonces creo que las cosas importantes, tú las practicas, tú las conectas, tú las usas. De esos 8.000 ríos, me acuerdo del Amazonas, y que tiene muchos ríos que son afluentes. Así que yo creo que no. ¿Algo más de parte de ustedes? ¿No? Margarita, Gustavo. El curso es totalmente online. Hay online y hay híbrido. Hay veces hay gente que viene online, hay veces que no pueden, y, o sea, al revés, hay que quieren estar híbrido, hay gente que lo ve, por ejemplo, hemos tenido alumnos de México, de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, de Perú, de Regiones. Brasil, de Estados Unidos, de Holanda hemos tenido gente. Esos sufrían bastante por los horarios, ¿sí? Y, y claro, ellos estaban totalmente online, Es ¿sí? Pero hay híbrido. gente que viene, cuando están en Santiago, vienen, hay gente que les gusta venir de regiones de Chile, también otras veces no pueden y lo ven online. Entonces está híbrido y online, ambas cosas funcionan igual, ¿sí? Principalmente, yo me recuerdo, bueno, esta competencia la ganamos gracias a la pandemia, hay que reconocerlo, ¿eh? Porque yo tenía muchas dudas de cómo hacer el trabajo online de control de dolor, de manejo de dolor. ¿Y por qué les cuento? Porque antiguamente, cuando no teníamos alumnos con dolores, eh, las profesoras lo que hacían era llevar agujas, en serio, se les producía analgesia y anestesia y se probaba para medir la sensibilidad. Entonces decíamos, ¿y cómo lo vamos a hacer ahora que es online? Y en algún momento fue evidente que era sencillo hacerlo porque lo que hacemos es generar anestesia bucal, como si fuera al médico, no es necesario pinchar a nadie. Y también sirve, ahora no sirve porque los odontólogos, no sé si alguno de ustedes es odontólogo, no permiten que uno use anestesia hipnótica. Igual ellos van a ponerle la anestesia que ellos tienen. Sí. Eso. ¿Estamos bien con esa información? No sé, chicas, Marisol, Silvana, o... Solo complementar a lo que había consultado hace unos minutos Dominique respecto al material, que el diplomado incluye 2 libros, además, que es el libro Autohipnosis Entrene su mente y el libro Ay, Hipnosis Ericksoniana, Herramientas Esenciales, ambos ujú. escritos por Tipol, el Ah, sí. autor, aquí Muy mismo. buen autor. Así que son súper complementarios, muy complementarios a todo lo que van a ver durante el año. Y durante el curso también pasamos bastante lectura, que es opcional, sobre cosas relacionadas con hipnosis, con Milton Erickson.
y hay actividades para que hagan. Muchas de ellas son opcionales, pero son recomendables como práctica complementar. Además que son sencillas de hacer. O sea, Sí, la ventaja de la hipnosis frente a otros estudios es que la esencia de lo que se hace es comunicación. Así que, qué bueno, sí. está fácil. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta, lo que quieran comentar, Gustavo? Cuál es la duración o el periodo de la formación y cuáles son los costos? Ajá, Son 12 días por mes. Es como un parto, dura 9 meses. Así que la parte de costos, a eso la ve Silvana con Marisol y conversan con ustedes ahí para ver cada condición, cada situación en especial y cómo los ayudamos para que ustedes sí, estén con nosotros. Sí, la idea es tenerlos sí, como justamente parte eso. integrante de los futuros terapeutas que tendremos en el 2023. Así que bienvenidos Sí, para que la estén idea con es eso. nosotros. Sí, Es eso, que ustedes Gracias. están acá y sabemos que están interesados y queremos ayudarles a que puedan acceder a este modelo, a ayudarse a ustedes, a ayudar a otros, complementar lo que necesiten. Y por eso de ahí hablamos con cada uno de ustedes, para ver de qué manera podemos ayudarlos financieramente. claro. Muy bien, no, muchísimas gracias, muy interesante. Qué bueno. Bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Ojalá estén en contacto con Marisol, con Silvana y podamos contar con ustedes. O sea, empezamos pronto. Hay aún cupos, así que sería fantástico poder tenerlos y compartir. O sea, creo que eh, es un cambio en sus vidas, que ustedes... Es que suena como muy cliché, pero es que lo vemos en todos los cursos, como la gente después nos dice, mi vida cambió después de esto. Sí, Es cierto, es verdad. Se ¿ok? genera una conexión con sus compañeros, incluso con los online, súper bonita, súper linda. Yo creo que por el compartir que tenemos de temas tan específicos, los Y resultados que ustedes profundo, profundos, claro, profundos y humanos, sí, era una conexión súper genuina. eso. Mi última pregunta, cada diploma está certificado por algún organismo regulador, Sí, Hay, hay ¿sí? dos, sí. Ya. ¿Responden Eh, ustedes? ¿ya? Está certificado internacionalmente por HCN World y también por la IA, que es la International Hypnosis Association. Y además está acreditado por la Asociación de Tecnología de Desarrollo Humano, que en este caso es la SOI, que es la Sociedad Chilena de Hipnosis. Y entonces todos tienen un sello, un número de identificación, en el cual te valida. Eso está como- registrado con códigos. Sí, Sí. Sí, Ah, ya, sí. ya. Cada sello te da un código especial que equivale a tu nombre. Entonces, al final del diplomado, cuando certificas, viene el diploma impreso o digital con el sello validado correspondiente. la otra Claro, cosa es que tenemos a dos presidentes de institutos Milton Erickson que son parte del staff, que son Jorge Avia y Rafael Núñez. Ellos son presidentes del Instituto Milton Erickson de Puerto Rico y de México. O sea que son un tremendo aval para lo que nosotros hacemos en términos mundiales. está incluido un seminario con ellos en el diplomado. Claro, claro. También van a poder acceder y conocer el modelo desde ellos eh, como parte del diplomado. No hay que pagar aparte ni nada. No es obligatorio, pero es fantástico. Tenemos tarde de cine, hacemos hartas cosas entretenidas. Ah, Tenemos un sí, campus online en el sí. campus, que es de los alumnos, que es como la intranet, por decirlo. Ahí ustedes pueden acceder a todo el material, las clases grabadas, Dominique, Esa es tarde o es casi noche de cine, ¿no? sí, es como una noche de cine. Vemos una película de Erickson, de la vida de Erickson y comentamos.
Yo diría que es un proceso de transformación de ustedes en ser nerds, en hipnosis. Así que, bueno, eso, queridos futuros alumnos. Bueno, Esperamos estar en contacto pronto con ustedes y ayudarles en los siguientes pasos que necesiten. muy Muchas buenas gracias. noches. Muchas gracias por el tiempo de ustedes, por la atención y ojalá nos veamos pronto. Así que un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos los Gracias. presentes. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta Bien. luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Buenas noches. Muy bien. Chao.